Amparo Sánchez, ingeniera mecánica de profesión y visionaria de naturaleza, diseñadora de su propio sistema de negocio, dueña de una marca representante de la comida nacional, Señor Moro. Actualmente lidera 3 franquicias, distinguiéndose por la calidad y el sabor de sus productos. Hoy, en Momentos Exitosos, conoceremos los procesos claves que le han conducido a consolidar su propia empresa. Me hago cargo del marketing y en el 23 no estaban tanto los restaurantes en TikTok. Nosotros empezamos a hacer los videos de TikTok, que estamos ubicados en tal lugar, que esto es lo que vendemos. De pronto en 2 semanas ese local se hace muy viral. O sea, haz de cuenta que el video de mostrando que vendemos maduro asado con queso llegó a 300,000 vistas. El de dónde estamos ubicados llegó a 170,000 vistas. Cuando eso se hizo viral, Saúl, o sea, es una cosa que yo no te puedo explicar, pero de pronto ver ríos de carros parqueados afuera y yo, o sea, y nosotros atrás con 20 platos de comida para vender, o sea, nada que ver. O sea, no sabíamos lo que significaba la viralidad con un negocio de alimentos y bebidas. ¡Wow! Este negocio vende unos $500 mínimo al día, o sea, mínimo. Y eso es prácticamente al mes, si no cierras, es $8,000, $10,000 mensuales y solamente tienes 5 o 6 personas, más o menos. Amparo, un gusto tenerte en Momentos Exitosos. Bienvenida. Gracias por la invitación. Espero que les guste este video y que puedan seguirlo hasta el final. Mi nombre es Amparo Ivonne Sánchez Illanes. Tengo 34 años. De profesión soy ingeniera mecánica. Luego ya me especialicé en negocios. Bueno, quisiéramos saber cómo es que Amparo pasó de ingeniería mecánica al emprendimiento gastronómico. Quisiéramos saber un poco más de estos inicios, de esta historia tuya. Bueno, es algo bien divertido. Yo decía, negocios de alimentos y bebidas, no, absolutamente no. Yo soy ya 9 años vegetariana, 9 años que no consumo carne animal, bueno, a veces como pescado. Y decía, ¿qué voy a saber yo de cocina? O sea, ¿qué podría yo saber de cocina? Entonces, no, alimentos y bebidas, no. Fue la coincidencia que quien ahora es mi esposo, él conversando con un amigo chef, dice, pongámonos un negocio de comida. Y yo, no. Y sabes que empezó antes, o sea, nos empezamos a reunir con unos ex compañeros, amigos del colegio, porque cada uno tenía su negocio. Entonces, yo me dedicaba al área textil y también me dedico al área de la construcción. Y bueno, tenía amigos que se dedicaban al área de la gastronomía y otros amigos que se dedicaban al área de las comunicaciones. Y empezamos a conversar un poco sobre modelos de negocios, sobre estructuras de negocios. Y ya en la tercera reunión uno dice, pongámonos un negocio, todos. Y yo, no, ¿cómo no? Yo, bueno, si nos ponemos un negocio, construyamos. O sea, vamos a construir casas de bajo presupuesto y así, porque lo que yo sé es construcción. Y uno dice, no, pongámonos un negocio de alimentos y bebidas. Yo, no, eso no jamás. Y pasó un tiempo en el que me iban insistiendo como que, verás, tú vendes, yo cocino y así. Entonces, en un viaje, me voy de viaje, en uno de mis emprendimientos, que estábamos en una feria, y voy a un lugar de comida. Oye, se le caían los billetes de 20 al señor. De tanta plata que había. Sí, de cómo vendía. Y mi hobby era como sentarme en los negocios y ver como cuánto facturaban por hora. ¿No? Y yo así, wow, este señor en un domingo vende mínimo 1,500. O sea, era lo que yo pensaba. Entonces, como que ya cambió mi perspectiva y digo, bueno, o sea, probemos. O sea, como que veamos. Cuando empecé a hacer la estructura del negocio, o sea, entendí que los alimentos y bebidas eran negocios que podían ser rentables, que podían ser sostenibles. Y bueno, hasta ese momento como que no era mi prioridad, no entendía muy bien el giro de negocio. Decidimos empezar. Mi esposo sí ya había venido de familia que tenía negocios de restaurantes, entonces como que él entendía un poco más el giro de negocio. Entonces dijimos, bueno, empecemos. ¿Qué hacía yo? Yo tenía que hacer el marketing, yo tenía que hacer la estructura, el modelo de negocio, estructura de costos, estructurar el marketing y simplemente hacer el marketing, porque de la cocina para adentro no sabía nada. Pero esa parte ya la dominabas, el marketing, negocios, dominar ese tipo de estructuras.
Sí, eso ya sabía, ¿te acuerdas? O sea, yo tenía otro negocio. Tengo un negocio que nos dedicamos a hacer pijamitas, pantuflitas, y fue lindo porque ese empezó en pandemia. Claro. Se hizo muy viral y veníamos a todo el Ecuador. Aparte, bueno, gracias al Señor, siempre estuve como que en el área de la construcción. O sea, como que esa parte ya la sabía. Claro. Entonces, quien en ese momento era mi amigo, mi socio chef, él me dice, o sea, es lo mismo. Un negocio de alimentos y bebidas es igual que un negocio normal. O sea, que tu negocio de las babuchas, que todo. Yo en mi cabeza decía, no, pero es que algo debo entender del giro de negocio. Eso es lo que yo pensaba en ese momento. Pero nos decidimos, armamos una estructura de negocio, un modelo de negocio en Canva, tú sabes, o sea, el Canva del negocio, como que cuál iba a ser la propuesta de valor, a quién iba a estar dirigido, cuáles iban a ser nuestros factores claves, cuáles serían nuestra estructura de costos, de ingresos, etc. Eso es lo que yo sabía. Hasta ahí llegaba el trabajo. Hasta ahí sabía yo. ¿Y en qué momento comienza a surgir? Ya hablamos un poco de los inicios, ¿no? Pero ¿cómo fue la creación del primer local? O sea, ya poner en marcha el negocio, porque una cosa es como planificar, tenerlos en papeles, tenerlos en idea, pero ya cómo fue ponerlos en marcha, cuáles fueron las adversidades que atravesó la empresa. Quisiera que nos cuentes un poco de esto también. O sea, hasta antes del primer día de apertura, bueno, recuerden que estaba alineada mucho con el sector de la construcción. Entonces arrendamos el primer local y me dijeron, bueno, en 15 días tenemos que aperturar. Arrendamos el 15 de marzo y el 1 de abril abrimos. Bueno, nosotros trajimos los maestros, empezamos a trabajar, trabajábamos hasta la noche, todas las noches, y de pronto el 1 de abril estaba abierto. Hasta ahí no pasaba nada. Todo estaba bien. Hasta ya teníamos un local. De lo que pasaba de la cocina para adentro, eso Ya. es lo que yo no sabía. ¿Ya? Y entonces abrimos el local y no teníamos claro lo que vendíamos. ¿No tenían una estructura, se podría decir, de negocio aún? ¿O Teníamos ya la estructura del negocio, pero no teníamos las recetas de lo que vendíamos. lo hacían de manera orgánica, de manera O sea, teníamos como artesanal? que una base, una idea como que Más o menos, pero yo puedo decirte que hay algo que es súper importante en este giro de negocio, que es que cada uno se especializa en distintas áreas. Yo desde ese momento no entendía claramente esos términos, no entendía lo que era realmente un negocio gastronómico, un restaurante familiar, hasta ese momento. Empezamos y bueno, o sea, algo que a mí me encanta, es parte de la ingeniería mecánica, es que todo tiene un proceso, todo tiene una estructura y todo tú lo haces de manera de producción, líneas de producción. Tú manejas como que todo así, organizadamente. De ese momento no entendía la relación tan clara entre cocina y la ingeniería. No entendía este momento porque hasta ese momento no había entrado a la cocina. Me hago cargo del marketing. ¿Ya? Y empezamos a aplicar como los mismos conceptos de las babuchas a la parte de gastronomía. Voy a vender con la propuesta de valor. Y eso fue en el 2023. Y en el 23 no estaban tanto los restaurantes en TikTok. Claro, no, en ese tiempo no. No eran tan virales en TikTok. La gente no se subía a TikTok tanto. Y nosotros empezamos a hacer los videos de TikTok, que estamos ubicados en tal lugar, que esto es lo que vendemos. Y de pronto en 2 semanas ese local se hace muy viral. O sea, haz de cuenta que el video de mostrando que vendemos maduro asado con queso llegó a 300,000 vistas en 2 días. El de dónde estamos ubicados llegó a 170,000 vistas. Pero es que en Riobamba somos 200,000 habitantes. Entonces tenían casi los habitantes ya de Riobamba. O sea, Riobamba ya sabía que había un señor Moro y qué es lo que vendía. ¿Ya? Digamos, en 2 semanas. Cuando eso se hizo viral, Saúl, o sea, es una cosa que yo no te puedo explicar. Nosotros conocimos, gracias a Dios, la viralidad en alimentos y bebidas. Yo había conocido en las babuchitas. Y claro, abrir el negocio y ver que tienes 1000 mensajes que contestar, ya filtrábamos con un chatbot y así, manejable. Claro. Pero de pronto, ver ríos de carros parqueados afuera, y yo, o sea, y nosotros atrás con 20 platos de comida para vender, o sea, nada que ver, pues. O sea, no sabíamos lo que significaba la viralidad con un negocio de alimentos y bebidas.
¿Y qué hicieron en ese tiempo? O sea, y ahí sí ya se fueron adecuando, crearon manuales. ¿Cómo está esta situación? ¿O qué hicieron para abastecerse con todos los clientes que les llegaron? Yo digo, yo voy a escribir una novela que se llama El Señor Número de... Es que hasta ese momento estábamos como muy virales y el primer día se acabó la comida así como que en media hora porque teníamos 20 platos. Para el segundo día ya hicimos 50. Para el tercer día intentamos hacer 100, pero recuerda que la cocina en volumen es diferente. Entonces me llaman, ¿te acuerdas que yo era solo la de marketing? Claro. Me llaman al local y me dicen que me vaya al servicio. Primero, yo soy vegetariana, casi nunca he ido a restaurantes porque me he comido vegetariana. Yo no entendía la importancia de limpiar una mesa, ni siquiera sabía cómo se limpiaba la mesa. ¿Ya? Y viene una de las chicas que me ayudaba en el taller de costura y me dice, señorita Amparo, creo que tiene que alzar los platos. Y yo, ¿cómo se hace eso? Pero no sabía nada. Dice, creo que tiene que limpiar la mesa, eso es importante. No sabíamos nada. Entonces ahí estábamos colapsados, sufriendo, la gente... ¿Cachas que nuestra primera reserva de 20 personas nos demoramos en servir 2 horas y media? La gente llegó a las 7 de la noche y nosotros servimos 9 y media de la noche la comida. ¿Y cómo, cuando las personas están esperando, sienten una molestia, ¿no? Cuando es mucho tiempo, ¿cómo conllevaban esto? ¿O qué hicieron para contrarrestar esto? ¿O se esperaron ellos por la comida? ¿Sabes que hasta ese momento, bueno, fue como todo nuevo? Algo que es muy importante es contratar gente que sepa más que tú en los giros de negocio. Eso es muy importante. Gracias a Dios empezamos a contratar personal ya calificado. En ese momento entré a la parte de producción. En ese momento, cuando ya todo esto pasó, decidí entrar a la cocina para entender qué pasaba. Ver qué se hace. Entonces, en ese momento empezaron a enseñarme a hacer aliño. Entonces, claro, el aliño había como que, bueno, vamos a hacer 1 litro de aliño. ¿Ya? Pero nosotros ya vendíamos 70 chuletas. No me alcanzaba 1 litro, obviamente. Claro. Entonces tenía que hacer mayor producción. ¿Cuánto lo hacemos? Empezar ya a tener como escrito empezamos ese rato a crear matrices. Matrices de los productos que vendíamos, ya teníamos como que los costos ya en ese momento ya un poco más claros. Empezamos a sacar matrices de producción que nosotros manejamos. ¿Cuáles son mis líneas de producción? Yo tengo una línea caliente, una línea fría. Empezamos a sacar ya las materias primas bases, sacamos la matriz de materias primas bases y empezar en función a eso ya establecer volúmenes de producción. Entonces entendíamos cuánto era lo que podíamos vender y a cuánto íbamos a extrapolar nuestra producción. Y esa es la diferencia entre un negocio que lo hacen de manera orgánica, se podría decir que lo hacen en la esquinita, a uno que ya es de manera empresarial, en el que usted sabe si está ganando, en el que se ve futuro o no. Entonces, en esta línea quisiera que me explique una breve clase de cómo es la creación de uno de estos manuales, porque es importante, ¿no? Una creación de estas matrices que ustedes los mencionan. ¿Cuál sería la estructura? Una breve estructura para poder crear una matriz de estas. Lo que es base, es muy básico, es que tenemos que tener una receta estándar. ¿Ya? La receta estándar nos dice qué nomás lleva y en qué pesos. Nosotros empezamos a armar, tienes una receta estándar, te voy a poner un ejemplo, sabes exactamente cómo se hace el arroz. El arroz se pone tantos litros de agua, tanto de arroz, tanto de sal. Y eso se hace en tanto tiempo. Eso está escrito y todos sabemos hacer igualito. ¿Ya? Tú tienes una receta estándar, tiempo, herramientas, preparación. Luego les puedo enseñar un poquito de la base de cómo es una receta estándar y ahí nosotros ya sacamos el costo. En base a una receta estándar, que yo tengo listo una receta para 1 kilo de arroz, yo extrapolo en función a mi capacidad de producción. Digamos que tu capacidad de producción es la olla. Si tienes una olla que solo hace 1 litro, ya necesitas una olla para hacer 20 litros. Entonces, o ya tienes una olla para hacer 40 litros. Entonces, tu receta debe estar en base a la herramienta que tienes o al volumen que se consume. Entonces, si tú vendes 10 litros a la semana, no necesitas comprarte una olla de 40. Necesitas una olla de 10 litros y tener tu receta para 10 litros. Entonces, cuando yo tengo la receta estándar, yo ya sé qué materiales ingresan,
en qué pesos ingresan. Entonces yo ya sé que eso lleva arroz, lentejas, sal, pimienta, etcétera, y eso saco y divido. Esto va a ser mi lista de materiales de secos, o de polvos. Esta es mi lista de granos, esta es mi lista de vegetales, y empiezo a armar yo toda mi matriz de materias primas. ¿Por qué es importante tu matriz de materias primas? Porque tienes diferentes proveedores. Entonces, tal vez para el arroz necesitas ciertas cosas que también estás ocupando en el aliño, que también estás ocupando en el chimichurri. Pongo un ejemplo. Entonces, en todos ocupas sal. Y ocupas en este 100 gramos, en este 300 y en este 50. Entonces, necesitas 550, por ejemplo, gramos de sal. Entonces, hay que comprar una funda entera. Acá necesito comino, acá necesito pimientos, saco todo y a mi proveedor tal le hago el pedido de solo secos, a mi proveedor de tal solo de vegetales, a mi proveedor de acá solo de materia prima originaria del cerdo, acá originaria de la res, acá originaria del pollo. Entonces, así tú logras armar tu matriz te ayuda mucho para optimizar. Y la pregunta que se me hace en la breve explicación que nos da, es un poco complicado. ¿Cuál sería el secreto para que no se nos haga tan complicado, no? Porque hablamos de estructura y si tal vez se nos fue un poquito más de arroz acá y arriba tenemos que poner un poquito más de sal o agregarle un poquito más de aliño. O sea, ¿cómo manejan esta estructura para que no se les haga una sola colada? Cuando ya tenemos la receta estándar, nosotros sabemos cuánto puedo producir con esto, ¿no es cierto? Yo sé cuánto le va en el plato. Entonces, mi plato lleva 150 gramos de arroz y 75 de queso. Y en esa proporción se hace quesoso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora yo tengo muchos arroces. Tengo un arroz moro, un arroz blanco, un arroz chocloso, un moro cubano. Ahora, entender todo eso es separarle en matrices. Yo tengo todo esto de arroces, pero ¿en qué termina? En que es arroz crudo. Ya. Entonces voy sacando, resumen, lo que cada uno lleva. Y entonces si produzco 5 arroces, al final sé que solo debo comprar un quintal de arroz en crudo. Tengo que comprar 2 kilos de choclo dulce para hacer el choclo. Tengo que hacer una sal, porque hay muchas cosas que son muy interesantes del negocio de alimentos y bebidas. Eso sí, le agradezco mucho a la persona que me enseñó al inicio, fue saber armar las recetas estándar. De la receta estándar, saber qué puedes tú transformarle a condimentos que sean secos, por ejemplo, ajo en polvo, comino. Y de eso logramos nosotros sacar una sal, que haz de cuenta que es el sabor de tu local. Ya, entonces tú tienes una fundita pesada que con esto yo hago esta cantidad de menestra, por ejemplo, y ese polvito pesado solo sabemos hacer ciertas personas. O sea, ese sería el secreto como de la empresa, se podría decir. Claro, por ejemplo, eso sabemos mis socios, somos ahora 3 socios, sabemos entre los 3 y solo los 3 producimos. Para la franquicia prácticamente, ¿no? Para mandar a los locales. Sí. Los locales son nuestros. Estamos en el proceso, si el Señor permite, si queremos. Eso teníamos claro desde el inicio, cómo le estructurábamos al negocio, cómo íbamos a ir creciendo. Yo doy gracias a Dios porque, como te dije, conocimos la viralidad. Y la viralidad nos hizo vender un montón y gracias a eso pudimos abrir el siguiente local. Y gracias a eso pudimos abrir el siguiente local. Y al siguiente ya con un poco de deuda, yo no sé qué emprendedor no tenga deudas. O sea, hasta actualmente... Y hablemos un poquito más de esto, ¿no? ¿Cómo fue su primer capital? ¿Cómo obtuvieron? O sea, ustedes se dedicaban a otro negocio, entonces ya tenían ese capital para inyectarle, se podría decir, ¿no? Pero antes de ese capital quisiera saber cuál fue este capital, cómo comenzaron, cuál fue sus inicios para el primer granito. Te cuento, el primer local teníamos un presupuesto muy ajustado. Y bueno, en todos los locales hemos manejado presupuestos ajustados. Te voy a contar más o menos cuánto cuesta un restaurante. Un restaurante que esté equipadito, que esté bonito, sí te cuesta mínimo tus $30,000 a $35,000. Eso más o menos. Depende del tamaño del negocio, depende del negocio en el que te vayas a poner, pero tienes que ir considerando varios puntos de la inversión.
Por ejemplo, hay cositas que son pequeñas, que no las vemos, pero que son costosas. Por ejemplo, que tu audio sea centralizado tiene un rubro importante porque tienes que invertir en parlantes, la consola, el cableado. En el caso de cámaras, por ejemplo, de seguridad, tienes que invertir en la consola, en el grupo de cámaras y en los cableados. Y eso ya te va sumando, ¿no? 1000 de audio, 1000 de cámaras, tienes que tener un computador, una caja registrador, una impresora térmica, una impresora normal. Y ya son cosas electrónicas que te van sumando, ya son 3000. Y es una televisión, ya son 3500. Y así, de eso te va sumando. El rubro más importante de invertir un local, de implementarlo, es el acero inoxidable. Ese es uno de los rubros más altos. O sea, ¿cuánto está valiendo? Más o menos en la cocina me supongo que va todo esto, ¿cierto? Sí. Entonces, una cocina como esta, de este tamaño que ustedes tienen, ¿cuánto puede estar llegando a costar? Una cocina en promedio te puede costar unos $12,000 a $15,000 solo el acero inoxidable. Tienes que considerar campanas, ductos de extracción, ventiladores de la extracción. Entonces nosotros aquí en el local de la Avenida La Prensa, por ejemplo, tenemos un súper ventilador. Me acuerdo que un chef nos molestaba y decía, vamos a prenderle el cococóptero del Capitán Gadget. Porque claro, son ventiladores grandes para la extracción de los locales. Tenemos, por ejemplo, aquí lavandines en acero inoxidable, uno para ollas grandes, uno más pequeño también. Entonces, todo el acero inoxidable es la inversión que tienes que tener. Invertimos en la fabricación de griles, cocinas, lavandines, mesas de trabajo, campanas, ductos de extracción. Entonces, todo ese sistema es el que en promedio te puede costar unos $12,000, $15,000 mínimo, sin decir que trabajas como que con marcas de élite. ¿Y cuánto fue el costo de su primera inversión, de su primer local? ¿Cuánto costó? Ya, y eso sí les cuento. Eso fue, o sea, cuando Dios te quiere dar, Dios es soberano y te provee. El primer local de nosotros tuvimos un presupuesto de $15,000. Hasta ese momento no sabía cuánto iba a costar el acero. El primer local, gracias a Dios, nos vino con la campana. Ya nos vino con la campana incluida, con el ducto de extracción, con el ventilador, nos vino con la centralina. Entonces la normativa te exige que si tú tienes un restaurante tienes que sacarle la central de gas aparte. Todo eso es conductería de cobre y con los manómetros, etcétera. Entonces una centralina bajito te va a costar unos $500, digamos. En el local de Yaruquíes ya teníamos la centralina, ya teníamos la campana. Y es una cocina de 2 metros por 3 metros, 6 metros cuadrados de acero inoxidable. De hecho, ahí sí fue muy interesante porque no creo que podamos grabar, pero que conocieran la cocina de Yaruquíes hubiera sido lindo. Les voy a mostrar en tal caso el plano, te mando para que les pongas en una pantalla. ¿Ya? Yo preguntaba, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo vamos a abrir una puerta de una refri o de un congelador? Porque era muy chiquito. Claro. Entonces, logramos diseñar esa cocina de tal manera que el cocinero diera solo un movimiento y en un movimiento estuviera la cocina, la mesa de trabajo y los congeladores. El ayudante de cocina en un movimiento tenía para ayudar a lavar platos o para emplatar. Era una cocina bien chiquitita, ahí no invertimos mucho en acero, tal vez invertimos como unos 2,500 porque te digo que la mayoría ya estaba hecho en acero inoxidable. Pero en el acero negro, afuera en la carrocería, invertimos igual unos 4,000, unos 2,000 más o menos unos 2,500 más, los que fueron como nuestros rubros más importantes. En el local de Yaruquíes, la dueña de casa nos alquiló con toda la mueblería. Nosotros no invertimos en hacer mesas, en hacer sillas, en hacer sillones, todos los muebles eran de la dueña de casa y de hecho son de la dueña de casa. Entonces, de ahí incluso salió el diseño de nuestros siguientes locales, porque la mueblería es parecida, pero la hicimos de ahí, ellos nos alquilaron así, nos alquilaron con todas las ventajas que te digo, que realmente es lo que nos hace ahorrarnos en ese local unos $10,000, nos hicieron ahorrar de inicio. Y bueno, ¿cómo hacen para administrar el dinero? Para poder volver a reinvertir dentro de la empresa, aparte de sacar su porción, también se podría decir. Sí, bueno, creo que cuando tú empiezas un negocio debes tener políticas claras. Por ejemplo, los que trabajan tienen un sueldo. Ya, si yo trabajo, yo tengo un sueldo. No es como que, sí, yo soy socia y puedo disponer de cualquier cosa. No, el que trabaja tiene un sueldo.
Eso se queda claro cuando van a... Cuando ya estructuras tus políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú y yo nos ponemos un negocio de, no sé, venta de pan. Tú funges de panadero de 6 a 12, por ejemplo, o de medio tiempo de panadero, entonces tu sueldo es tanto, ¿ya? Y no mezclamos nada más. De hecho, obviamente, el señor Moro tiene una estructura de empresa, entonces tiene cuentas de empresa y todo lo demás. Y todos los que trabajamos tenemos un sueldo. Entonces, la política y el modelo de negocio estaba claro desde el inicio. Sabíamos que como socios no tendríamos regalías porque el negocio iba a crecer. El negocio nos ofrecía regalías, si el señor permite, en unos 5 años, 6 años. El negocio no ofrecía regalías. Como yo les dije, el primer local nos costó muy poquito. Tuvimos un tope de inversión de $15,000, que bueno, llevando a dinero de ese momento, creo que nos tocaba como muy poco a los socios invertir. Y tenía el siguiente local, como te dije, ya nos costó mucho más caro. Estamos hablando de una inversión de $35,000 de local. De eso éramos menos socios, nos tocó poner igual, no tanto para el valor de un local. ¿Cómo fue que logramos ponerlo? Fue haciendo así. El que trabaja tiene un sueldo, todo lo demás se queda en las cuentas para que pueda seguir creciendo. Y eso fue la decisión. Para el segundo local decidimos reinvertir en otro local. ¿En cuánto tiempo lograron reinvertir? De haber inaugurado el primer local y que se les hizo viral, ¿en qué tiempo más o menos? Abrimos en abril y el segundo local en octubre. Abrimos en 6 meses el siguiente local. ¿Y el tercero? El tercero abrimos en febrero, o sea, después de 5 meses del segundo. O sea, entonces nos puede decir que todo el capital y todo lo que se estaba invirtiendo se quedaba dentro del negocio. Se Todas queda. las ganancias Incluso aún se queda, porque para el tercer local ya no teníamos como que tanto capital para invertir. El tercer local era un poco más costoso también por la ubicación, en Ambato y todo. Pero bueno, teníamos claro ciertas cosas. Para el tercer local sí ya tuvimos que tener un poco de deuda y la seguimos pagando ahora. ¿Y en Ambato cuánto cuesta un local? Porque me imagino que debe ser diferente a Riobamba. Claro, sí, los arriendos son súper diferentes. Yo creo que, bueno, realmente como siempre, como te digo, o sea, cuando Dios te quiere dar es una bendición. En Ficoa hay locales que, bueno, les cuento aquí, es secreto. ¿No? Es secreto. Nosotros pagamos de nuestro local de Ficoa un poquito más de 1,000 de arriendo, ¿ya? Acá en Riobamba nuestros arriendos no superan los $500 y allá superan los $1,000. Pero Ficoa es un área estratégica, ¿verdad? Porque es un lugar donde sé que hay negocios novedosos. Bueno, Ficoa es una cosa, bueno, Ambato como sí, es un mercado diferente. En Ambato hay mucha industria. Entonces, la economía de Ambato es 3 veces más fuerte que la economía de Riobamba. A pesar de que tenemos casi el mismo número de población, Riobamba es una ciudad más estudiantil y Ambato una ciudad más de empresa. Más o menos estamos hablando de que es la 5ª ciudad más importante en movimiento económico del Ecuador. Entonces, estamos hablando de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato. Entonces, es un mercado completamente diferente. De hecho, hemos aprendido muchísimo en Ambato, es una maravilla. Pero es, bueno, por la gracia de Dios, en Ambato, en Ficoa, tú encuentras locales mucho más lejanos que el nuestro, o sea, en otros valores más costosos. Cuando el Señor te quiere dar, te quiere dar. Y podríamos hablar un poco de alguien que quiere empezar, ¿no?, en el mundo del emprendimiento y que diga, bueno, sí, la inversión es tal, es de $35,000, se puede empezar a invertir con $15,000, pero ¿cuál sería en este caso la ganancia? Claro que ustedes reinvierten, a la final se queda dentro de la empresa misma, pero ya dejando toda la reinversión, siempre nos tiene que quedar algo. O sea, ¿cuánto más o menos podría llegar a ganar una persona? Pero ya haciéndolo de manera empresarial, en el área de comida. Bueno, es exacto, tienes que conocer los rubros de tu negocio. A veces la gente dice, wow, qué carísimo que es. Hay que tener claro ciertas cosas en el rubro alimentos y bebidas, hay que tener claro muchas cosas. Yo ahora te puedo decir, tienen que saber, los impuestos no son chiste. O sea, el gobierno te cobra porque te cobra. En algún momento, pero te cobra. De hecho, cuando eres de empresa es mucho más riguroso.
En alimentos y bebidas yo personalmente considero que sí debería haber una normativa diferente. Cualquier negocio o empresa que se dedique al negocio de alimentos y bebidas debería tener una formulación diferente en torno a sus impuestos. ¿Por qué? Porque más o menos cuando tú estructuras un modelo de negocio en alimentos y bebidas, no puedes superar el 40% la materia prima, no puede. Entre materia prima directa, o sea, materia prima de tu negocio, gastos administrativos, gastos de marketing, gastos logísticos, no debes superar el 40%, porque de ahí viene más o menos tu 30-35% que es tu gasto de mano de obra. Entonces estamos teniendo gastos de materia prima, gastos directos, tenemos, bueno, nuestros costos, ¿no? Costo directo, costo de materia prima, y de ahí tú ya más o menos vas sumando y tienes el 75% del gasto en tus costos. O sea, lo que se va el 75%, nos estaría quedando el 25%. Del 25%, el 15% es del Estado. Del 25%. O sea, estamos hablando de que estamos en el 75, 15% más es del Estado. 10% es... Te queda de ganancia en alimentos y bebidas. Pareciera que es un wow de negocio, pero no es así. ¿Por qué? ¿Cuánto graba de IVA las carnes? 0%. 0%. Vegetales, carnes, granos, todo 0%. O sea, tú compras y tu proveedor, quien te suministra, te debe grabar 0% porque obviamente la ley dice esos alimentos y esos alimentos no te pueden grabar impuestos. Entonces tú, de tu 40% de gasto, el 10% tiene impuestos, que es logística, que es publicidad, marketing, etc. El otro 30%, ¿no? La mano de obra no te cuenta como impuestos. Entonces tú no tienes de dónde cruzar los impuestos. Ya. ¿Sí me cachas? Entonces tú generas prácticamente el 15% para el Estado. Todo es generado para el Estado. Ajá. Sí. Bueno, hay otras alternativas que es para, prácticamente la ley te da para los chefs, digamos. Pueden grabar como artesanos y ya no pagas ese 15% como artesano. Que es en el proceso en el que si aún no te pones un negocio, te sugiero ingreses, tú como eres abogado, lo manejes lo manejes en este tema legal para evitar. Nosotros vamos 2 años pagando impuesto, pero durísimo, ¿no? Recién estamos intentando cambiarnos a artesanos y todo, pero no podemos porque no tenemos títulos de chef, no somos chefs nosotros. Claro. Entonces, de ahí te va quedando de margen tal vez del 10, del 12, ya depende un poco de la administración, 10, 12, 15%. Claro que vamos a una relación de volumen de venta. Claro, o sea, podrían darnos como un enfoque, ¿no? Hablando no solo de porcentajes, darnos un ejemplo. Ok, este mes factura la empresa 10,000, de ahí quedaría el 10%. De ahí te queda 1,000. ¿Y cuánto puede llegar a facturar en la alimentación una empresa? Uy, ese como era mi hobby, ¿no? Es que es una locura, es una maravilla también, ¿no? Cuando ya aprendes un poco mejor a administrar. Yo creo que hay negocios que bajito te facturan, hay negocios, el nuestro no, pero sí hay negocios que te pueden facturar 30,000 al mes, o sea, que estamos hablando de más de 300,000 al año, ¿no? Entonces, hay negocios y negocios, hay cadenas que te facturan un montón, o sea, mucho más. ¿Y de qué depende para que facture eso, a diferencia de la suya? ¿Cuál es el plus para que ellos facturen 30,000 y digamos que ustedes no sé cuánto facturan? Bueno, también nosotros tenemos un mínimo de punto de equilibrio y gracias a Dios lo superamos, pero depende de tu número de capacidad de locales que tienes, o sea, no sé, ¿no? Cuánto facture. Como era mi hobby, te cuento, yo me sentaba en los locales que vendían sándwiches. ¿Ya? Y yo sacaba y decía, wow, este negocio vende unos $500 mínimo al día, o sea, mínimo. Y eso es prácticamente al mes, si no cierras, es $8,000, $10,000 mensuales y solamente tienes 5 o 6 personas, más o menos. Pero el número de locales que vas teniendo te va sumando la facturación. Tienes más locales, el ticket promedio, obviamente, lo que tú vendes, o sea, de todo va a depender.
De todo va a depender. Entonces, a mí me gusta el ejercicio de sentarme en un local y ver más o menos cuántas personas entran en un determinado tiempo. Ya entiendo yo mi factura y digo, a mí me costó más o menos $10, entonces como que multiplico. Digo, hubo 20 personas, entonces ya son sus $200 en una hora, en un día más o menos $400. Bueno, ¿podrías contarnos una anécdota de cómo te sentiste, ¿no? Antes de inaugurar el local y luego de haber inaugurado y cuando ya tuviste tus ganancias. Bueno, cómo me sentí cuando abrí el primer local, enojada, porque les digo que no sabíamos qué vender. Cuando ya abrimos el segundo, cuando abrí el tercero, eso les cuento. Cuando abrimos el tercero local, me senté un día y dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Si no alcanzo a pagar el arriendo, son más de $1,000 y más la gente. Y ahora, si no puedo pagar, Ambato no conocía ese mercado. Y dije, yo creo que tengo miedo. Y bueno, ahí quien ahora es mi esposo me dijo, vamos a vender, no se preocupe, vamos a vender. Y con el miedo fuimos a abrir el primer día, el día que abrimos en Ambato, me fui con mi chef para la cocina. Dani, que ahora bueno ya va a ser chef también, él para mi grill. Él fue de grillero, mi chef, y yo me fui al servicio. Como era el primer día, íbamos a abrir la puerta, no sabíamos cuántas personas iban a llegar, no se abre con publicidad, sino abrimos como para medir nada más. 3 personas fuimos. Me acuerdo que en mi carro nos subimos los 3 como que con nuestras maletitas a ver cómo nos ve en la vida. Y fue una cosa preciosa. O sea, abrimos el local y empezamos a vender. Al segundo día ya llevé más personal, ya fuimos 5 personas, al tercer día ya estábamos 7 personas y así fue nuestra anécdota de abriendo Ambato. ¿Y cuánto se facturó el primer mes en Ambato? Esos datos. El primer mes en Ambato superamos de largo el punto de equilibrio, superamos los $15,000 de venta en el primer mes. En la inauguración. El primer mes. Y esa era la inauguración y que nadie conocía tanto a Arroz Moro. Ajá, yo abro un local sin publicidad. ¿Por qué abro sin publicidad? Porque necesito ver el mercado, o sea, cómo se maneja, cómo nos vamos a movilizar en las cocinas. Entonces, hasta eso es lo que te decía, preparamos el primer día 20 platos, 30 platos máximo, porque tenemos que medir cómo me voy a mover como chef, cómo me voy a mover el grillero. Nuestros locales, la mayor parte de gente que conoce sabe que nuestros grilles están afuera. Entonces, la conexión entre el grillero y la cocina, vamos midiendo ahí los tiempos, cómo va a ser el servicio, la barra y todo. Eso es como el primer día, pero en Ambato no necesitamos publicidad para abrir el primer día. O sea, te digo, abrimos y fue, gracias a Dios, empezó a entrar la gente y así fue una locura. Cuando yo hubo publicidad, ya no, mejor ni te cuento. O sea, donde más mal me han tratado en redes sociales es por no poder atender al mercado de Ambato. Tanta gente. Era una locura, teníamos que cerrar la puerta y poner, o sea, literal salíamos a decir, por favor, ya no hay moro, o sea, se acabó el moro. O sea, ¿cuántas personas estaban afuera? Una fila. Una fila esperando. Fila de personas. O sea, hemos tenido varias oportunidades en las que en nuestro local ha habido fila de gente. Fila de gente. Ahorita estábamos de Macají también. Y ver ahí el afecto que ya le tienen a la marca es muy gratificante. En Macají igual había fila de gente y decían, aquí es el morito, vamos al moro. Entonces, pero ya estamos más entrenados. Ya saben cómo conllevar eso. Sí, ya tenemos una operación mucho más eficiente, ya tenemos de hecho ya tenemos personal mucho más calificado. Ya obviamente tengo chefs en las cocinas, tengo también cocineros de partida o de las escuelas de más corto en los grilles. Hemos recibido ya muchas capacitaciones yo misma. O sea, no como carne, pero obviamente yo es estar en el grill porque ya hemos recibido capacitaciones de chefs que son expertos en asados y así. ¿Y cuál es el plato más cocinado, más llamativo y que hace la esencia del señor Moro? El más vendido. Te voy a invitar a probar el plato más vendido, pero antes de probar vas a cocinar, Saúl. ¿Ya? Me encantaría. Vas a venir a hacer ahorita el arroz moro. Tenemos 6 guarniciones, pero la más vendida es el arroz moro con queso. El arroz amarillo con lentejita y con queso, ese es el más vendido. Y en proteínas, la proteína más vendida es la costilla.
Entonces vamos a hacerlo. No soy bueno para la cocina, por eso hago videos, pero bueno, vamos a intentarle, parece. Vas a ir a ser chef. Ok. Bienvenidos, Saúl, a nuestra cocina. Esta es la cocina de la Avenida La Prensa. Hoy vas a graduarte de mini chef. Te presento a nuestro chef, es Vinicio Wilcapi. Él nos va a ir guiando en cómo vamos a armar un plato de una señora costilla con un señor moro. Un gusto, bienvenido a la casita del señor Moro. Hoy te vamos a enseñar a preparar un moro, el moro, la especialidad de la casa. Que eso me dicen que es la especialidad y que es el plato que más se vende en señor Moro. Ajá, exactamente. Entonces vamos a hacerle. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, nosotros ya tenemos preparado aquí el arroz, específicamente el arroz moro es arroz amarillo con lenteja, ya precocinado todo, entonces ya tenemos preparado. Entonces una porción que es exactamente la que vamos a hacer es para un pack, o sea, para una persona. Entonces colocamos ya previamente encendido el sartén, hidratamos un poco, ¿no? Siempre hay que hidratar. ¿Y eso ya lo hacen Ya, antes o claro, está exactamente, el arroz ya le hacemos previamente en el momento de nosotros aperturar y atender, ¿no? Debe estar súper caliente para que para que el queso en sí se mezcle y se estire todo esto, ¿no? Esta es la porción exacta para nosotros. Se mide por tazas. Exactamente. Más o menos son 75 gramos del porcentaje de queso que nosotros utilizamos. Como te das cuenta, esto ya empieza a estirarse, a pegarse. Sí, tratamos. A ver. Círculos. En círculos. ¿Quién no ha hecho arroz con queso cuando está con hambre en la casa? Ahí. Arrímale ahí y todito pégale. Oh, ya. A ver, voy a intentarlo. Sí, debes poder. Yo me quemé 3 veces hasta cuando emplaté la primera. ¿Y por qué tiene que ser exactamente así? O sea, Para que salga lindo. para que se vea... Exactamente. Pero ahora aquí la toma. Para que vean cómo se quema. Estoy... Quemando el Y esto hay que hacerlo en todo. en pocos minutos, ¿no? Se supone que ya Ajá. esto debía estar entregado hace media hora y yo sigo aquí. Sí. Lo bueno es que tú mismo vas a probar. A ver. Y con mis dedos mismos yo voy a probar. Sí, sí. Sí, A yo ver, ya. también me quemé muchas veces, ¿no? A ver, Y entonces- aplástale un poquito. Tienes que moldarle esto con esto? exactamente. Ajá. Bien amoldadito. Exactamente. Creo que una de las partes más difíciles de armar un plato es amoldar. El amoldar. ¿Sabes? Yo Ya. me quemé muchas veces. Ya, yo creo que ya me Ya, hace entonces ahí sí, Ahí sí, la sharp. habilidad de coger y de mandar directo. Sí. Un golpe. un solo golpe. Sí, un solo golpe abajo. Ya. Pero como nosotros tenemos un emplatado, siempre el arroz va a este lado. Porque va ya. la ensalada, van los chips y aquí va la proteína, la que vamos a preparar el día de hoy. O sea, que sería la costilla. Ya. Tenemos un chiffon-noir ahorita que hemos hecho un corte chiffon-noir, que es de lechuga verde con lechuga morada. Es una porción específica igual. Pues ahí Listo. está. Y esto va aquí. Acá. Aquí va a venir tu costilla. Ya, bueno, esta es una señora costilla. Tenemos bajo peso, como puede ver. Esto es una señora costilla. Entonces nosotros para controlarle que esté bien asada le tenemos que hacer un corte. Entonces mire, ese es el punto donde está ya la costilla. Entonces ahorita estamos precocinando costilla. Es lo mejor que tenemos de la casa. ¿Y hay tiempos establecidos o simplemente al ojo? No, sí tenemos tiempos. La costilla en lo general se demora 8 minutos. Bueno, una increíble experiencia aquí en Señor Moro. Antes de culminar con esta entrevista, ¿no? Quisiéramos hacerte la pregunta y que nos recomiendes a las personas que queremos ser emprendedoras, que queremos dedicarnos a la área gastronómica. ¿Qué consejo nos darías? Tanto en el área del negocio como en el área financiera. Ya, bueno, como recomendación, como tal, como en negocios, sea gastronómico o sea a cualquier negocio que se dediquen, siempre es importante tener claro un modelo de negocio, siempre una estructura de costos, siempre tener claro en nuestra mente cuál es nuestra propuesta de valor. Eso es como la base fundamental para arrancar cualquier tipo de negocio. Así vayas a ponerte un negocio chiquitito, propuesta de valor y modelo de negocio básico. Y bueno, en el área financiera, tal vez ahorrar, tal vez ese tipo de situaciones que han aprendido dentro del señor Moro, que nos podrían recomendar también.
Sí, bueno, yo creo que sí, una de las bases fundamentales de un emprendimiento, de tener una vida de emprendedor, es tener un ahorro, porque siempre pueden venir momentos difíciles, y también poder tener la parte para la reinversión. Perfecto, te agradecemos mucho por haber estado aquí en Momentos Exitosos y bueno, quisiera que invites a las personas que se acerquen, ¿no? Porque tenemos 3 locales, que les digas la ubicación para que se acerquen con mucho gusto. Queridos amigos de Momentos Exitosos, si están aquí en este canal es porque quieren emprender, quieren aprender, así que saquen el mejor provecho, saquen adelante sus negocios y por supuesto visítennos. Esta casa está hecha para ustedes también. Cuando gusten, vengan por favor y disfruten de ese arroz moro con queso que les va a encantar. Recuerden que estamos aquí en Riobamba y en Ambato también y se viene una sorpresa que les va a encantar. Perfecto, muchas gracias. También invitarles, ¿no? Que se suscriban a Momentos Exitosos, así como que también le den like, le den a la campanita para que siempre estén pendientes de los videos, porque los videos que hacemos aquí en Momentos Exitosos son de valor, netamente de valor para las personas que queremos llegar al éxito en algún momento. Y bueno, agradecerte una vez más para finalizar y nos vemos hasta la próxima. Un gusto. Adiós.